Fui a trabajar a un pueblo alejado del centro del estado. Me había graduado como maestra de primaria y en el examen para docentes gané una plaza en ese lugar. No me agradó irme de mi ciudad de origen, pero sí me interesaba comenzar a trabajar dentro de la Secretaría de Educación, por lo que me mudé a ese lugar un domingo para comenzar mis labores el lunes. El pueblo era pintoresco y muy bonito. Me alojé en una posada en la que había pocos huéspedes. Salí a caminar por la tarde para conocer un poco del lugar. En el centro del pueblo había un parque con su kiosco y desde ahí era posible ver una iglesia que despuntaba en lo alto del cerro. Era de color blanco y se veía que estaba en muy buenas condiciones. Llamó mi atención ver que en el centro había otro templo, por lo que creí que la iglesia del cerro ya estaba en desuso. Me acerqué a un hombre de edad avanzada que le daba de comer a las palomas y le pregunté si todavía usaban la iglesia que estaba en la punta del cerro para hacer celebraciones religiosas. Antes de responder, el hombre dejó de hacer su actividad, me volteó a ver de arriba a abajo y me dijo: «No, durante todo el año esa iglesia no se usa. Solo el Viernes Santo se hace la marcha del silencio hacia el cerro y el sacerdote no hace una misa como tal porque es Semana Santa, sino que solo realiza una serie de rituales para mantener el demonio dentro. Fuera de eso, nadie más se acerca durante el resto del año al templo». Le pregunté al hombre cuál era la causa por la que solo se usaba una vez al año. Él sonrió de una forma extraña y me dijo: «Muy pronto lo vas a saber. No falta mucho para la celebración de la Semana Santa». Se puso de nuevo a darle de comer a las aves. Al notar su falta de interés, me alejé del hombre y me senté en una banca desde la que podía admirar la iglesia en lo alto del cerro. Una señora se me acercó para decirme: «Le preguntaste al hombre equivocado. Por lo regular, él siempre dice que hay algo malo dentro de esa iglesia, y no es verdad lo que dice». Cuando le dije a la mujer que él solo me comentó que había una sola celebración al año dentro de la iglesia y que quizás ella me podía decir algo más acerca de ese lugar, no me quiso decir nada más. La mujer también se quedó callada y se alejó. No me molestó que ya no quisiera hablar. En realidad, era nueva en ese pueblo, y era de lo más normal que las personas reaccionaran de esa forma cuando se dieran cuenta de que iba a ser la maestra de algunos de sus hijos. Poco a poco tendrían más confianza en mí. La gente dentro de ese pueblo era un poco extraña. Sentía la mirada de todos sobre mí, y cuando volteaba a verlos, dirigían su mirada a otro lado, fingiendo no verme. Y cuando alguno de los niños se acercó conmigo, sus padres le gritaron que no lo hiciera. No deben hablar con extraños. Preferí ir a la casa de huéspedes en la que me iba a quedar. En ese lugar, el encargado me trató con mucha amabilidad y me dijo: «La gente del pueblo, al principio, le cuesta trabajo aceptar a la gente nueva, pero después de un tiempo son amables. No lo tome personal». Y tal como me lo dijo el conserje, poco a poco fui notando el trato cálido de las personas. La iglesia del cerro. Un domingo salí a caminar al pueblo después de asistir a misa, en la que el padre dijo que todos deberían estar preparados para la marcha del silencio que se haría hacia el templo del cerro el Viernes Santo. Al salir del templo, me fui caminando hacia la otra iglesia. Realmente no quedaba tan lejos del pueblo. Con calma, fui subiendo. Conforme me acercaba al lugar, oí como si alguien más estuviera detrás de mí. Lo noté por el crujir de las hojas al pisarlas. Miré hacia atrás sin lograr ver a nadie, y luego sentí una sensación de frío. El cambio de temperatura fue evidente, mientras más subía, el viento y el frío se hicieron más fuertes, tanto que oía el silbido del aire. A lo lejos, vi la silueta de una persona. En esa época no había tanta inseguridad como existe actualmente, así que tuve confianza. Era un hombre que me hizo una señal con su mano a forma de saludo. Le respondí, y él fue avanzando hacia mí. Era el hombre que daba las campanadas en la iglesia del pueblo. Después me dijo que era el sacristán José.
¿Qué estás haciendo a estas horas aquí? ¿No te das cuenta de que no es seguro?, me preguntó. Le dije que la gente del pueblo era muy tranquila, pero José, muy serio, comentó. No me refiero a las personas, sino a los espíritus. Porque dentro del templo habitan seres descarnados que no son buenos. Por eso yo subo todos los días a rociar con agua bendita alrededor de la iglesia. Es una manera de mantenerlos cautivos. Le pregunté a José a qué se refería. Me respondió. Lo mejor es que no lo sepas, porque los seres que habitan ese lugar pueden despertar y hacerte daño. Así que no subas sola. De preferencia, no lo hagas, porque ellos son engañosos y pueden hacerte creer que son cualquier persona del pueblo. Mientras bajamos, seguí escuchando la forma en que crujían las hojas al pisarlas, y se lo comenté a José. En cuanto le dije eso, él se puso pálido, me tomó de la mano y, casi corriendo, nos bajamos del lugar. En cuanto entramos al pueblo, me soltó y, con voz agitada, me dijo: ellos a veces se salen de la iglesia. Con todo y lo que hacemos por mantenerlos cautivos, buscan la forma de continuar dañando a la gente. Porque cada alma de una persona que logran robarse es para continuar viviendo. Es una manera de hacerlos inmortales. Un poco confundida, le pregunté: si tanto miedo les da el lugar, ¿por qué el Viernes Santo suben a hacer una celebración? La respuesta del hombre me dejó helada. Lo hacen porque el Viernes Santo es el día del mal. Porque ese día se reconoce la muerte de Jesús y en su ausencia reina el mal. No era muy religiosa. Tuve los sacramentos de la iglesia por decisión de mis padres, pero ya no practicaba ningún tipo de religión. Aunque era la primera vez que escuchaba algo semejante, no le di tanta importancia a lo que me dijo José. Simplemente pensé que eran parte de las tradiciones del pueblo y que sería grato conocerlas más de cerca. Semana Santa. Para ese tiempo, mis padres me dijeron que irían a verme para Semana Santa. Yo les dije que no iría a casa por cuestiones de transporte, eran días caóticos para moverse. Muchas personas aprovechaban esos días de asueto para viajar y prefería ponerme al corriente con mi trabajo. A última hora, mis padres y mi hermana me avisaron que no venían porque el coche se descompuso y lo mejor era esperar a que pasaran esos días festivos. Así que, por las tardes, me salía a caminar al centro del pueblo. Era toda una festividad, desde el Domingo de Ramos, los días consecutivos previos al viernes, la gente se preparaba con las piñatas de Judas Iscariote y los trajes oscuros que llevarían durante la procesión. El día Viernes Santo se sentía el pueblo distinto. Era un silencio sepulcral y me daba la impresión de que hasta el viento se encontraba quieto. Salí por la mañana a comprar algo para desayunar y el pueblo estaba vacío. Había muy pocos puestos abiertos en el mercado. Llegué a un puesto de jugos y le pregunté a la señora por qué el pueblo se encontraba tan tranquilo. Ella me respondió: es un día de descanso, pero todos deberían estar orando antes de que el mal salga a hacer sus rondas por el pueblo. De hecho, usted debería estar haciendo lo mismo. La señora me señaló con su mano una veladora que tenía encendida, y de ella colgaba un rosario. Está bendito, me dijo, y desde que me levanté, recé el rosario. Sentí que la señora me dijo las cosas a forma de regaño. Ya no le pregunté nada. Compré mi licuado y mi pan, y me fui a sentar al parque. Vi a la gente que entraba a la iglesia después de unas campanadas fúnebres. Solo el señor que alimentaba a las aves estaba en el parque. No me quise acercar a él, pero el señor fue dejando una estela de semillas, y las aves lo fueron siguiendo. Me dijo: lo mejor es que estés preparada, porque en un rato más el mal va a hacer su aparición por el pueblo. Solo al que esté preparado no le va a hacer daño, pero el resto pagará un costo muy alto. Y se puso a reír. Fue cuando me di cuenta de que no se encontraba bien de sus facultades mentales y que todo lo que dijo no eran más que fantasías de su mente.
El encuentro con lo sobrenatural. Me fui a continuar con la revisión de los trabajos y la planeación de varias clases, para que cuando regresara de vacaciones no se me acumulara el trabajo. Dentro del cuarto en el que vivía, también estaba acondicionado un escritorio que daba a la ventana y desde ahí podía trabajar y ver hacia la calle a los danzantes que pasaban en procesión, vestidos de color morado. Por la tarde se hizo el Vía Crucis, y más por curiosidad que por devoción, estuve presente. Vi entre la multitud de personas a un hombre sin cabello, de tez muy pálida, que me miraba con atención. Cuando me di cuenta de que me estaba viendo, sonrió de una manera extraña. Aún así, no me sentí insegura entre la gente. Seguí en la procesión. De pronto, un susurro en el oído me hizo voltear y detrás de mí no había nadie. Busqué alrededor de las personas quien me pudo haber hablado al oído, pero la gente se encontraba entretenida. No vi a nadie extraño. Preferí irme un rato a descansar a la casa. Caminé entre las calles vacías, ya que la mayor parte de las personas se encontraban reunidas en el centro del pueblo. La casa de huéspedes estaba a unas cuantas cuadras, pero apenas había dado vuelta en la esquina cuando escuché unos pasos fuertes, como si alguien viniera corriendo detrás de mí. Volteé de inmediato, pero no había nadie. Un poco confundida, seguí mi camino y de nuevo escuché lo mismo, aquellos pasos furtivos que me seguían. Caminé con más rapidez para llegar a mi cuarto y meterme, cuando sentí que alguien me jaló del cuello. Caí sentada al piso, un poco mareada por el impacto. Vi una sombra oscura que se fue desvaneciendo hasta desaparecer. Me levanté lo más rápido que pude y me metí corriendo a la posada. En la entrada había una sala común. Me detuve y me quedé parada viendo hacia la calle. El conserje venía con unas tijeras grandes y me preguntó: ¿Ya te encontraste con el mal? Porque a partir de las 3 de la tarde comienza todo. Justo oímos las campanadas que daban 3 toques. El conserje me dijo: ya comenzó la hora. Es el momento en que los espíritus salen. Y se retiró riéndose para sí. Sentí miedo, algo raro en mí, porque yo no tenía el mismo tipo de creencias que las personas de ese pueblo. Pero lo que me acababa de pasar era una muestra de que algo andaba en el pueblo. No sabía cómo explicarlo, por lo que decidí que ya no iría por la noche a la marcha del silencio. Preferí quedarme en la casa de huéspedes, en la seguridad de mi cuarto. La sombra en la iglesia. Entré a mi habitación y me dispuse a trabajar un rato. Desde la ventana podía ver el cerro y me di cuenta cuando las personas iban subiendo en procesión. Me sentí tranquila y seguí trabajando. La gente que subió por la ladera del cerro hizo un círculo alrededor de la iglesia abandonada y luego encendieron sus cirios de Cuaresma. Era realmente interesante verlos vestidos con túnicas negras con capucha. De repente, vi del otro lado de la calle una figura oscura que se movía a toda velocidad. No tuve tiempo para verla con atención porque se movió con mucha rapidez. Creí que se trataba de algún encapuchado al que se le hizo tarde e iba corriendo a alcanzar la peregrinación. Luego lo vi que subía por el cerro a gran velocidad. Pensé que esa persona tenía una gran condición física, pero de pronto desapareció. No era posible que lo hubiera perdido de vista si no había árboles cercanos, ya que se encontraban en la ladera del cerro. Me quedé atenta para ver en qué momento lo veía de nuevo, y luego lo vi en la parte superior de la iglesia, moviéndose entre la cúpula con una velocidad impresionante. ¿Qué era eso que se movía sobre la iglesia? Dejé mis actividades y me salí a la calle. Creí que desde ahí era posible ver con más claridad de qué se trataba, pero cuando miré hacia esa parte, ya no había nadie. Me sentí confundida y desorientada. Miré a mi alrededor buscando a alguna persona que me explicara qué pasaba, pero el pueblo estaba solo. No había ninguna persona fuera. Entré de nuevo a la casa de huéspedes y percibí un olor extraño e intenso. No sabía qué era.
Busqué debajo de mi cama, en el closet, pero no encontré el motivo por el que mi habitación se inundó de ese olor fétido. Estaba intranquila e inquieta. No entendía el motivo, pero en el aire se respiraba un olor desagradable. Escuché pasos afuera de mi cuarto y me asomé para ver de quién se trataba. Era el conserje, que se preparaba para ir al cerro. Me preguntó si quería ir. Le respondí que no. Él me dijo: lo mejor es que tengas algún tipo de protección. Aunque no seas creyente de nada, el mal no distingue entre los creyentes y los no creyentes. Insistió para que me fuera con él, pero no quería subir al cerro porque vi a alguien perturbador, y se lo dije. El hombre me respondió: son los momentos del mal. Ten mucho cuidado. Estarías más segura yendo al cerro que quedándote sola. Por las dudas, me dejó un rosario que tenía entre sus manos. Realmente creí que las creencias de la gente de ese pueblo rayaban en el fanatismo, y que no podía ser cierto todo lo que decían acerca del viernes del mal. Así que respiré hondo y me dispuse a relajarme. La aparición. Ya me había contagiado de las ideas locales, así que me acosté con mis audífonos a escuchar un poco de música que me pudiera quitar la tensión. Cerré los ojos y me fui calmando poco a poco. Me estaba durmiendo cuando escuché un grito extraño. Me quité los audífonos, y todo estaba en silencio. Al asomarme a la ventana, pude ver que ya comenzaba a oscurecer y se veía más bonita la procesión con los cirios encendidos. Luego me di cuenta de que persistía el olor molesto dentro de mi habitación, ya más fuerte que antes. Abrí la ventana para que el mal olor se disipara, y fue cuando lo vi a través del reflejo del cristal, algo grande, oscuro y siniestro. Al voltear, me quedé pasmada. Era un ser macabro, completamente negro. Solo pude verle la sonrisa al tiempo que lo hizo de una forma perturbadora. Desesperada, intenté salir del lugar y vi que por la ventana era posible hacerlo. Así que salté y me fui corriendo por el jardín de la casa de huéspedes. Me caí en varias ocasiones entre la tierra, pero me levanté de inmediato porque aquel olor pestilente lo percibí más cerca. Corrí hasta el templo del pueblo, pero ahí no había nadie. Al parecer, la mayoría de las personas estaban en el cerro. Lo que me llenó de miedo fue ver de nuevo al mismo hombre calvo de piel amarillenta. Él caminaba sonriendo hacia mí con una sonrisa siniestra. Sentí que el miedo invadía todo mi cuerpo, y aun cuando quería huir de ahí, no lo pude hacer. Estaba petrificada por el temor, mientras que a lo lejos veía las luces de los cirios que se movían al ritmo de los cánticos. Aquel ser siniestro iba caminando lentamente hacia mí, y yo no podía moverme. Parecía que estuviera anclada a ese lugar. De pronto, oí el grito del Señor de las Palomas. El hombre aventó sus semillas hacia donde me encontraba, y enseguida las aves me rodearon. Algo sucedió, porque pude moverme. Lo único que se me ocurrió fue correr hacia el templo, y vi que todas las estatuas religiosas estaban cubiertas con tela de color morado. Creí que ahí estaría segura, pero no fue así. El hombre entró sonriendo, con un andar lento pero encaminado hacia donde me encontraba. Quise huir, pero ya estaba arriba en el altar del templo. Creí que, por ser un lugar sagrado, él no podría estar ahí, pero se detuvo, inclinó su cabeza y la escuché crujir, para luego subir al altar como si nada. Me quedé sin movimiento, muy cerca de la estatua de Jesucristo, y cerré los ojos. Creí que era el final de mi vida. Conforme el ser siniestro se acercó a mí, el olor a azufre volvió con gran intensidad. Era él quien emitía ese fétido olor. Cuando estuvo muy cerca de mí, me tomó por el cuello y puso su cara muy cerca de la mía. Con una mano larga y huesuda, abrió mi boca para comenzar a aspirar mi aliento. Fui perdiendo el conocimiento poco a poco, hasta que no supe de mí. El despertar. Desperté en la cama de mi habitación, rodeada por varias personas del pueblo. Todavía alguna de ellas traía su túnica negra con la capucha echada hacia atrás.
Me llevó tiempo poder reponerme, porque cuando quise incorporarme, me dio vueltas la cabeza. La agarré para no sentir las punzadas de dolor tan fuertes. No sé decir con exactitud qué fue lo que me ocurrió, ni quién fue la persona que me ayudó a llegar hasta la casa de huéspedes, ni de qué manera las personas se dieron cuenta de lo que me estaba sucediendo. La gente del pueblo se portó muy amable conmigo. Para protegerme de que el mal no regresara ese viernes, algunos de ellos se quedaron a orar dentro de la habitación. Me pidieron permiso para hacerlo, y por supuesto que les dije que sí. Estuvieron conmigo rezando en voz baja en lo que se abría la gloria de Jesús. Al escuchar que las campanas repiqueteaban, las personas gritaron de alegría, diciendo: un año más en el que el bien vence al mal. Todos voltearon a ver a través de la ventana la iglesia del cerro, y pude ser testigo de una luz resplandeciente que provenía del templo y que se fue apagando poco a poco. Y todos aplaudieron. Enseguida me dijeron que ya me iban a dejar descansar y que el siguiente año solo debía de tener mucho cuidado. En ese momento, pensé que el siguiente año ya no iba a estar ahí. Buscaría la manera de irme a trabajar a otro lado. La verdad del hombre de las palomas. De repente, entró el señor que le daba de comer a las aves. Algunos de los presentes lo miraron con desagrado, pero el hombre me dijo: yo fui quien te rescató del mal. Lo hice porque no es la primera vez que me enfrento a él, y por eso quedé solo, sin familia. Porque él se los llevó. Muchas de las personas dijeron que no le hiciera caso, que el hombre no se encontraba bien. No lo dijeron con palabras, sino con señas de que él estaba loco. Pero en ese momento, el hombre me pareció de lo más cuerdo, sobre todo por su mirada. Se notaba que tenía una gran tristeza. El hombre de las palomas, cuando vio que nos quedamos solos, se sentó en una de las sillas, diciendo: yo me enfrenté al mal para salvar a mi familia. Es verdad, esa entidad se hacía presente cada Viernes Santo, el Viernes del Mal. Que él vivía en una de las últimas casas del pueblo antes de que el poblado creciera más. Aquel día, salió con sus hijos de día de campo. Traían la idea de caminar hacia el río para bañarse un rato, ya que el calor estaba insoportable. Pero uno de sus hijos, sin decir nada, corrió hacia la iglesia. En aquel tiempo, el templo permanecía abierto todo el día. Era una forma que tenían las monjas y los sacerdotes para mantener un vínculo con los pobladores. Al menos eso era lo que pensaba toda la gente. Al darse cuenta de que su hijo no salía del templo, mandó a otro de sus hijos para que lo trajera de regreso, pero él tampoco regresó. Fue cuando los buscó, y dentro del templo no encontró a ninguno. Se dio a la tarea de buscarlos, y al no encontrarlos, le gritó a su esposa para que pidiera ayuda. Pero ella, en su desesperación, también se metió al templo a buscarlos. En el momento en que todos estaban dentro, las puertas del convento se cerraron, y ahí fue cuando apareció él, la entidad maligna. El hombre se quedó callado. Se notaba que todavía le dolía mucho lo que sucedió muchos años atrás. Ya no me contó los detalles, solo me dijo: la iglesia es porque en ella realizaban rituales malditos. Entregaban el alma de pequeños al demonio. Por eso no es bueno ni siquiera estar cerca de ella, porque durante el Viernes Santo aparece el maligno. Pero el resto del año se escuchan voces, llantos de pequeños, y en ocasiones hay una sombra que merodea alrededor del templo, como si fuera un vigilante fantasma. Me quedé pasmada con lo que el hombre me dijo. Si eso que me contó ese día me lo hubiera dicho la vez que lo conocí, jamás creería que era verdad. Pero la noche anterior tuve la experiencia macabra de estar muy de cerca frente al mal. De no haber sido por ese hombre que me defendió. Le pregunté: ¿qué haces para poder librarte del mal? ¿Cómo lo hiciste la vez que defendiste a tu familia? ¿Y cómo lo lograste conmigo? El hombre no me respondió. Agachó la cabeza negando y se fue quitando uno de los guantes de su mano. Lo que vi me dejó sin aliento,
la mano del hombre no era normal. Estaba huesuda, como la de un cadáver. Fue cuando entendí muchas cosas. El hombre no pertenecía a este mundo. Era parte de su condena vivir exiliado de un lugar de descanso para su alma por haberse enfrentado al mal. En ese instante, un frío estremeció todo mi cuerpo y me puse muy nerviosa. Tanto que comencé a tartamudear. No era posible que estuviera al lado de un muerto en vida. Porque eso era, un muerto. Me recorrí de mi cama para alejarme del hombre, y él lo notó. Se limitó a sonreír y se marchó. Se fue de la habitación mientras yo estaba sin poder creer lo que viví la noche anterior y, peor aún, lo que ese hombre me dijo. La partida. No quise estar sola porque tenía miedo. Me levanté y me fui a la sala común. Ahí me sentí más segura y pude ver a través de la ventana que el hombre le daba de comer a las palomas. En eso, pasó el conserje y le pregunté desde cuándo conocía al hombre del parque. Él se encogió de hombros y siguió haciendo sus actividades. Todavía seguí trabajando en ese pueblo alrededor de año y medio y logré hacer mi cambio a un lugar un poco más cercano a mi ciudad. Aunque cuando llegó la Semana Santa del siguiente año, me fui de vacaciones a la casa de mis padres. No quise estar en ese lugar el viernes del mal. El hombre de las palomas siguió ahí, aunque han pasado varios años y desconozco que sea de él y de la iglesia. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.